13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presenta Dudo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la sintonía de 13C, bienvenidos a Dudo, el juego de la verdad. Señoras y señores, les tendría que decir que está sonando Manuel García, que es el músico chileno que nos acompaña durante esta noche. Todos los días en Dudo mostramos canciones de músicos chilenos, algunos consagrados como Manuel García, algunos emergentes o desconocidos como los que hemos tenido en otras ocasiones. Todos los días músicos chilenos para subrayar que la música chilena está en un gran momento de creatividad y de vigor. Habrá que decir también que los invitados que tenemos hoy junto a Aldo Schiapacase son súper contradictorios. ¿Cómo será que, habiendo tenido tanta formación intelectual, uno es psicólogo y el otro nunca iría al psicólogo y jamás ha ido tampoco? Buenas noches, Aldo. ¿Cómo estás, Iván? El que es psicólogo, pero además teólogo y economista, administrador provincial de la Orden Jesuita en Chile y director de la revista Mensaje, es Antonio Delfau. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, muy bien. Para conversar esta noche con nosotros sobre estas contradicciones y fundamentalmente de sus gustos sibaritas y de su conocimiento del mundo y un montón de cosas más. Y el que es doctor en Derecho y licenciado en Historia es Gonzalo Rojas Sánchez, que más de alguna vez en la Universidad Católica confundimos con el poeta, pero le ha pasado muchísimas veces, pero es destacado profesor y además columnista del Mercurio. ¿Cómo está, Gonzalo? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a los tres y muchas gracias por la invitación. Quedamos en que no íbamos a tutear hoy día. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo a Gonzalo lo trato de usted porque era profesor cuando yo estaba en la universidad. Y yo tengo una suerte de reverencia ante los jesuitas y también me cuesta mucho tutear, así que voy a tratar de... Vamos a hacer lo posible por tutearlos a los dos. Hoy día. Están autorizados. Ok, partamos por... Gonzalo, tú en algún momento fuiste atleta. Un mediocre atleta. ¿Pero representaste a Chile alguna vez o no? Corrí 2 veces internacionalmente, sí. Pues, uno no puede ser mediocre para correr internacionalmente, pero No, bueno, aunque pero- haya sido charcha el país. Pero No, cuarto le imposible. gané a los argentinos, nada más que eran muy malos en esa prueba, eran 3000 con obstáculos. 3000 con obstáculos. ¿Y esa prueba en particular por alguna razón? Porque compite muy poca gente, entonces uno tenía más posibilidades de entrar en el No era, equipo. no era una metáfora de la vida, digamos. No, el Una prueba obstáculo... larga y que tiene obstáculos. El obstáculo es propio de la vida siempre, pero una carrera muy bonita porque como tiene foso de agua, uno tiene que superar una cosa muy dramática y es que uno va siempre con una zapatilla seca, ¡pac!, y otra mojada. Entonces es una carrera que te va desafiando por esas cosas que tiene la vida, que son las contradicciones internas que uno lleva por dentro, las que se va encontrando Estás haciendo por fuera. metáforas de la vida ya, y de la política y todas esas cosas, ¿no? Es que cumplo 60 el año próximo, así que es la época de hacer metáforas ya. Y empezar con el lenguaje poético. ¿Al deporte no te dedicaste nunca, Antonio? No, ¿sabes ¿Cuándo qué? chico, No, porque tengo un ojo medio malo. Entonces, sí. Entonces no le achuntaba la pelota. Ya. Y en un colegio, ¿tú estás en el San Ignacio? Corrí, sí, en el San Ignacio El corrí. colegio de hombres no chico, achuntarle a la pelota es malo. Sí, pues. Corrí de chico también, pero carrera corta. ¿Ah? Y me iba más o menos bien, porque tengo el físico para carrera corta. Pero después empecé a fumar, bien cabro empecé a fumar, y entonces ya el deporte no me interesó. ¿Otra metáfora de la vida? La carrera corta que se termina porque empezamos a jugar, no, nada que ver. Antonio, ¿cuándo supiste que iba a ser cura? Más bien grande. A ver, primero, Dios siempre ha sido importante para mí, desde siempre, desde niño. Pero la decisión de ser cura fue algo que se fue tejiendo con mucha lentitud. No, primero que todo porque no me consideraba digno, no consideraba que fuera apropiado. Y después porque era bastante inseguro, entonces decía yo, a ver, ¿será que no me gusta mi carrera? ¿Será que...? Cuando estás estudiando economía. Claro, no me gustaba mucho mi carrera, la verdad. Pero tampoco me decidí a salirme porque pensé en Derecho, varias veces en Derecho. No te habría Pues gustado tampoco. Soy bastante humanista, pero bueno, al final seguí, trabajé. Entonces fue para mí, yo lo contaría como una serie de pequeños milagros. O de casualidades, podríamos decir. Cuéntanos algunos de esos.
Bueno, yo cuando estaba en el colegio, los jesuitas abandonaron nuestro colegio prácticamente. Era una época en que más bien se consideraba que tener un colegio para personas acomodadas en la Compañía de Jesús era algo no muy bien visto, diría yo. Y por lo tanto quedaron muy pocos curas en el colegio y no se van a enojar algunos cuando escuchen esto, pero no nos manifestaban mucho aprecio tampoco. Estuvimos bastante votados, diría yo, los últimos años del colegio. Estaban ahí, pero no estaban muy... No estaban ni ahí. Estamos hablando de estaban ahí, pero no estaban ni ahí. De la Unidad Popular, ¿no? Claro, yo salí el 72 del colegio, diciembre del 72 salí del colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo empecé a ir a la iglesia del Bosque, donde Caraima. ¿Ya? Que ya estaba ahí. Que estaba ahí y que no era párroco, pero que estaba ahí. Y un grupo más o menos grande de compañeros íbamos al bosque, porque por lo menos ahí nos daban boletos. No demasiado, pero nos daban boletos. Y tampoco les daban boletos porque eran de San Ignacio. Claro. Claro, preferían otro. Bueno, entonces, eso me alejó de los jesuitas circunstancialmente, se podría decir. Yo tenía una cierta admiración, tuve buenos profesores, pero parecía que ese camino no estaba... O sea, de partida nadie me dio boleto como para decir, a lo mejor este cabro puede tener vocación, puede ser interesante, no sé, nadie. Y entonces tuvieron que pasar muchos años para que un compañero de curso mío del colegio me dijera, oye, hay un cura re choro en el colegio, ¿sabéis qué? Te invito él era un cura que estaba con hepatitis. Me dijo, yo tengo que ir a verlo, ¿por qué no me acompaña? Y bueno, yo conocí a otros jesuitas, distintos de los que me habían tocado, y empecé a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, empecé a colaborar en algunas cosas, me metí a una comunidad de grupos de exalumnos, pero que no eran de mi tiempo, sino unos 2 o 3 años después. Y bueno, y ahí ya me fui de a poco. Encarrilando. Gonzalo Rojas es numerario del Opus Dei, eso significa que tienes voto de castidad. No, los miembros del Opus Dei no tenemos votos, sino que una entrega a Dios... ¿Una promesa? En el caso mío... ¿Pero es una promesa formal o es un...? No, es un compromiso contractual civil, es una cosa así como difícil de entender, pero que es propia de la naturaleza secular. Así como los religiosos en su naturaleza jurídica tienen que hacer sus votos, nosotros entregamos nuestra vida, tanto quienes la vivimos en celibato como quienes la viven en matrimonio, haciendo simplemente un contrato civil con la prelatura de los Opus Dei. Se firma un contrato. No es escrito, es consensual es y oral, pero es una formulación específica. Y ahí estoy desde los 16 años, es un proceso paralelo al de Antonio. A mí me pasó una cosa parecida con los curas de St. George, por los que yo tenía, pero la más tremenda admiración. Yo me considero hijo de ese gran colegio, ¿eh? Me imagino que San Ignacio y St. George, que en esa época eran tremendamente rivales, le hicieron un gran bien a Chile porque nos marcaron unas improntas muy fuertes. Pero a mí tampoco nunca me hablaron de la posibilidad de ingresar a la Holy Cross. Nosotros veíamos a nuestros curitas muy entregados, aunque algunos de ellos pasaron por una fuerte crisis también. Yo estuviste en el salista del Señor antes de Machuca, eso sí. El 70, pero me tocó la experiencia magnífica de tener compañeros que venían de distintas poblaciones de Santiago. En ese sentido, mi experiencia es muy distinta a la que muestra la película, ¿eh? Uno de mis grandes amigos en el equipo de atletismo era Lucho Gómez, que era un chiquillo que venía de una población muy pobre, con quien competíamos mano a mano y que obviamente me ganaba. O sea, para mí esa experiencia era no solo muy buena desde el punto de vista de integración, sino que además de superación para mí, porque él me ganaba siempre, nunca le pude ganar, creo que le gané una sola vez en la vida, ¿no? Era un tremendo corredor, Lucho corrió por Chile también. ¿Y por qué no fuiste cura, Gonzalo? Bueno, porque en el Opus Dei nuestra vocación es secular en el medio del mundo. Tú ves mi corbatita, mi camisa, mi chaqueta, que es lo que define a una persona como tú o como yo, por fuera, ¿no es cierto? Por dentro, la vocación del Opus Dei es santificar las actividades normales de cualquier persona, una dueña de casa, un campesino, en el caso mío, un profesor universitario, un periodista como tú, gente común y corriente. La vocación religiosa tiene una especificidad de acuerdo a la espiritualidad de San Ignacio en este caso. ¿Y cómo te acercaste al Opus? Me convidaron a un club de cine, a la misma casa a la que Antonio iba después, unos años después, ahí a un preuniversitario. Había un club de cine ahí y vi una película que me encantó y que hasta el día de hoy me fascina, que es West Side Story, Amor sin barrera. La discutimos, me pareció muy agradable el ambiente. Y
Yo tenía 15 años cuando conocí el Opus Dei. Y como digo, estaba muy enganchado con algunas cosas oscuras, pero nunca ellos me habían dicho en el colegio que a lo mejor yo podía tener vocación para ser sacerdote de Holy Cross. De hecho, de mi curso, que es un curso de gente, bueno, muy destacada, Rafael Guilizasti, Máximo Pacheco, uno de los Tironi del ambiente, Vicente Sabatini, o sea, gente que ustedes conocen muy de cerca, ninguno de nosotros ingresó a la Holy Cross, lo cual revela que había ahí también un cierto distanciamiento, a lo mejor con nuestra manera de ver las cosas. Nosotros tuvimos una crisis muy fuerte el 69 con la llamada Semana de la Educación, se polarizó mucho el colegio y algunos de nosotros entonces buscamos otras opciones. Yo encontré la mía, gracias a Dios, estoy muy agradecido, igual como lo dice Antonio, los pequeños milagros tienen una integración. Ahora cuando uno mira su vida hacia atrás, después de 40 años, uno dice, eso no fue casualidad, ahí estaba la mano de Dios, ese fue un buen amigo que me ayudó, pero después uno también es el que toma sus decisiones. Pues, no, en tu caso fue la Patiti y en el tuyo la Rita Moreno los que los llevaron a tomar el camino. A propósito de West Side Story, vi West Side Story hace poco en Washington, que me gustó mucho la versión porque en el teatro, porque los cantos de los hispanos las hacen en castellano. O sea, ya no es María. No es, Claro, es María total. María. Tu papá murió cuando tú eras muy joven. Sí, murió Antonio. cuando yo tenía 15 años. Pero ¿y tu familia cómo tomó esta decisión tuya? Mal, ¿Sí? sí. Al comienzo mal. Ahora están felices. ¿Ya? Como siempre, ¿no? Eso pasa siempre. Claro, porque eras el hombre de la casa, porque tienes dos hermanas. Sí, 3 hermanas. 3 hermanas. Sí, a mi mamá no le pareció, pero tengo una anécdota sobre eso simpática también, porque la mamá, que es muy católica mi mamá, no le gustó mucho la idea. Y entonces estaba un señor pintando la casa, ¿no? Y le dice un catalán, un catalán refugiado de los que se llamaban rojos, republicanos, ¿no? Y estaba pintándole las paredes de la casa a la mamá. Entonces la mamá le dice, usted sabe la desgracia que me... Hablaban en catalán entre ellos, ¿no? Decía, usted sabe la desgracia que me pasó. ¿Qué le pasó? Dice, bueno, que mi hijo se fue de cura. Y le dice, ¿y usted lo llevaba a misa de chico? Sí, por supuesto, dice mi mamá. Bueno, no se queje. Usted es el culpable, lógico. Perfecto. Pero tú ya estabas trabajando, ya te habías recibido Yo estaba de ingeniero comercial, ¿no? Sí, trabajaba en el BCI. Y yo encontraba que el panorama, para mí, porque esto es muy personal, pero el panorama de pasarme el resto de mi vida en una oficina, trabajando, entrando a las 9 y saliendo a las 7 de la tarde, No era lo que... encontraba pavoroso. Pero te gustaban los almuerzos y las comidas, ¿no? Los almuerzos me encantaban. Ahora, por ejemplo, que van a refaccionar el Hotel City. En esa época el City ya estaba en decadencia, pero no su restaurante. ¿Era muy bueno todavía? Era muy bueno. Y salíamos mucho, sobre todo con los abogados del banco, que eran como más buenos para el carrete que los ingenieros comerciales. Salíamos a almorzar afuera casi todos los días. Y así que conocí todos los restaurantes del centro. Me gusta comer. Y hasta el día de hoy no se pierde la crítica gastronómica, Antonio Alfaro. Así es, leo siempre a la Soledad Martínez, me encanta leerla, a Cabeza y a Ruperto de Nola, que a veces no me gustan algunas de sus recetas, porque ayer por ejemplo eran unas patitas de chancho con no sé qué, no, eso no... Cherquicán, le gusta mucho Ruperto. También, sí, es muy chileno. Y hasta ahí llegamos. No están los tiempos para el chancho, te diría yo. Pues, No, Antonio. Pero, en todo caso, ¿qué habría sido tu vida? O sea, ¿tú te imaginas si hubieras seguido trabajando en el banco y todo eso? Tendrían, primero, más plata. Más plata de todas ¿Sí? maneras, sí. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, que incluso el Evangelio dice que a quien deja todo por Cristo se le va a dar el 100 por 1 en esta vida, no en la otra, en esta, con persecuciones, Y yo te digo, yo estuve 5 años en Roma estudiando. O sea, te voy a poner cosas mundanas, ¿Ya? porque te podría decir todos los beneficios espirituales y todo el bien que uno puede hacer, la maravilla que significa acompañar a un enfermo, el privilegio que significa ayudar a una persona a salir adelante. Pero como dicen los economistas, esos son intangibles. Son intangibles, claro, por eso, pero te puedo decir que en los tangibles creo que también he podido hacer cosas que no podría haber hecho incluso con mucha plata. Porque, por ejemplo, las personas que tienen mucha plata a veces no tienen el tiempo para poder
poder, no sé, pasarse 2 meses estudiando en Georgetown los nuevos medios de comunicación, que es algo que hice yo hace 2 años atrás, con una beca, me gané una beca. ¿Te fijas? Hay cosas que la vida familiar, la vida... Entonces yo diría que yo considero que tenía una vida bien plena con persecuciones, internas y externas. A ver cómo. O sea, obviamente no soy la persona más dócil ni más fácil y por lo tanto no todo ha sido miel sobre hojuelas en mi año en la compañía. Volvamos sobre eso. Solo me interesa un aspecto gastronómico más, porque lo que nos contaban es que cuando decidiste entrar al seminario, los jesuitas, no sé si se entra al seminario o hay alguna casa previa. Al noviciado. Una de las cosas que echaste de menos harto y que no te gustara la comida. Sí, estaba mal acostumbrado. Mi mamá es catalana y los jesuitas comen muy mal. Se come muy bien. No, mira, los jesuitas no comemos tan mal, pero en el noviciado se comía muy mal. En el noviciado. Muy mal. Porque Fernando Montes cocina muy bien. Fernando Montes cocina muy bien y él era el provincial en esa época. Así que pero nos tenía con bastante mala comida. Nosotros los numerarios viven en comunidad. Vivimos en familia, usamos más bien la palabra familia en centros de 8, 10, 12 personas. Personas de distintas edades. Y para eso usa la palabra comunidad los del Opus Dei, ¿eh? Ni para eso. Bueno, la comunidad es una fórmula jurídica muy específica en la Iglesia. Hay que respetar lo que significa el derecho. Pero viven o sea, tú no tienes casa propia, sí, por decirlo de alguna manera. La casa en la que yo vivo es mi casa, yo tengo que mantenerla. Pero un montón de gente más que no... Pero cada uno es responsable. ¿Ya? Imagínate que todos dijéramos no tengo casa, la casa se hunde. Entonces, los 8 o los 10 que vivimos ahí, 8 o 9 laicos, 3, 4 sacerdotes, somos responsables de nuestra casa, de la administración de la casa, de que se paguen las cuentas, de que todo esté en orden. ¿De la comida de la casa que le preocuparía a Antonio, por ejemplo? La administración de las comidas está a cargo de las mujeres del Opus Dei. Y ellas se esmeran para hacerlo muy bien y tenernos... Antonio decía, estoy más gordo que tú, decía Antonio, pero tenernos bien también. Y muchos critican, Gonzalo, eso que tú acabas de decir, así, de soslayo, que es que toda la cosa de la comida les corresponde a las mujeres, que es como la división clásica, tradicional, digamos, de los roles en la sociedad. Y claro, esos roles están totalmente puestos en cuestión en la sociedad chilena. Entonces muchos dicen, ¿por qué estos gallos le asignan la comida a las mujeres si en realidad cualquiera podría...? Ahora, ellas quieren hacerlo por una vocación, no es que... Claro, pero no es que los Opus Dei les asignen, no, por lo más mínimo, es su vocación. Algunas de ellas, siendo universitarias, se dedican a administrar los centros, otras son de profesión empleadas del hogar, y así como yo tengo tareas en la casa también, que las asumo con mucho agrado, ellas asumen las suyas con felicidad y simpatía. Pero tú podrías asumir el tema de la comida, por ejemplo. Muchas veces he tenido que cocinar en centros de la Opus que no ha habido manera de hacerlo, digamos. Yo hago mi cama todos los días, no voy a estar ahí esperando que alguien me haga la cama, digamos, ¿eh? Y hay cosas de mi ropa que lavo yo, obviamente, ¿Pero has echado menos la familia, Gonzalo? Respeto. Bueno, a mis padres nunca los eché de menos porque los vi siempre con toda frecuencia. ¿Tu familia? No, porque uno también, igual que le pasa a Antonio, tiene una plenitud de reemplazo. Tú decías, los intangibles, no, pero los intangibles van quedando en el alma. Los tangibles son los que a veces se van. Entonces hay gente que, teniendo una vocación muy bonita, como es la matrimonial, sufre mucho en la vida matrimonial. Otros tenemos quizá el privilegio, a veces me dicen a mí, oye, qué duro debe ser vivir en celibato. Yo le digo, oye, lo realmente difícil, me consta, es vivir una vida matrimonial sólida, cristiana. Yo me considero un enormemente privilegiado por el hecho de tener el don del celibato, no porque tenga menos responsabilidades, porque tengo muchas, pero nunca he echado menos la familia, sino que he tenido mis 2 familias a la mano, la de mis padres y mi hermano, y mi familia en el Opus Dei. ¿Pero pololeaste alguna vez o no? Claro, por supuesto, pero antes de los 16. ¿Antes de los 16? Antes de los 16, yo me incorporé al Opus Dei a los 16, aunque de pleno derecho uno no puede hasta los 18. Pero mi decisión la tomé a los 16 años en el glorioso cuarto medio de St. George. Éramos 5 los que tomamos esa decisión. Oye, hablemos de una cosa intangible. Vamos a volver sobre estos temas que estamos hablando con Antonio del Fau y con Gonzalo Rojas Sánchez hoy. Pero te quiero preguntar una cosa. Dime, Iván. ¿O tú me quieres preguntar a mí? ¿Te pregunto yo? Ya, pregúntame tú a mí. Porque si uno tiene un celular y se pasa de plan, ¿por qué los minutos extras que quedaron no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, no es ni tonto ni intangible, Aldo. Es nada de tonto, porque ahora que BTR es móvil, la cosa es justa. Y por eso los minutos adicionales cuestan
lo mismo que cuestan los de tu plan. Ni un peso de más y ni uno de menos. Cámbiate a BTR Móvil como tenía que ser. Móvil como tenía que ser. Conoce el resto de los beneficios, planes, tarifas y equipos en btr.com, porque disfrutar de la mejor telefonía móvil es rosadamente obvio. Antonio, en otra metáfora de la vida, tú aprendiste a tocar guitarra, Sí, pero tú eres zurdo. sí. En una metáfora, digamos. Pero aprendiste como diestro, ¿no? Sí, aprendí como diestro. Y por Y eso, eso sí no- que es una metáfora. sí, por eso que no soy muy bueno. ¿Ya? Entonces yo toco guitarra para acompañarme, digamos. Me encontré con una amiga después de 20 años, 30 años. Y me dice, ¿todavía tocáis todas las canciones con 3 posturas? Me dice. Listo, liquidado. ¿Pero por qué aprendiste así? Sí, sí. Bueno, no sé. O sea, sí, conocías no- a Paul McCartney, digamos, supongo. sí, sí, conocía a Paul McCartney. No sé. ¿Y tu música favorita? ¿Tus canciones favoritas? México, La Ranchera. Esa es mi José favorita. Antonio Jiménez, ¿a dónde? Sobre todo, sí. Jiménez, la Lola Beltrán. Cuanto más dramático y me gusta la música, las rancheras me gustan, el mariachi, eso es lo que más me gusta. Pero me gusta mucha música, me gusta la música ¿Qué poco francesa. catalán, por ejemplo, te podría decir yo? Sí, me gusta la música catalana, me gusta Serrat, por supuesto, la María del Mar Bonet, Raimon, qué sé yo, hay Lluís Llach, hay montones de catalanes que también los he seguido y me gustan. Me gusta la música griega, no me gusta el rock pesado, eso no. Me gusta la música italiana, yo viví varios años en Italia, me encanta la música italiana. Gonzalo Rojas, Me siempre gusta mucha música, mucha música. Cuando de no le gusta la distinto música, tipo. le gusta la música. ¿A De ti te gusta distinto Gonzalo? tipo, sí. Mucho. ¿Sí? Yo soy más sesentero porque, como nací el 53, soy un poco mayor que Antonio. Alcancé a pillar la primera etapa de los Beatles ya con 12, 13, 14 años. Entonces jugábamos flipper en Santo Domingo, oyendo Escuchando a los Beatles. Can't Buy Me Love. Entonces es una asociación, flippers con Can't Buy Me Love y después la pichaca en la playa. Pero me gusta mucho Simon y Garfunkel. El concierto del Central Park para mí es un momento cumbre de la historia de la música. Me gusta mucho John Baez. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Este es un diestro que se va a la siniestra. No, pero tremenda. Sí, ¿eh? La mejor voz femenina. Saco de Banseiro. Tremenda la John Baez. Edith Piaf, pero es por influencia de mi madre. Y después A mí también me gusta la Piaf. Edith Piaf, ¿no es cierto? Mucho. ¿Vieron la Y obra? la Baez ¿Vieron la obra de también. teatro? Yo no la he visto, ¿No la ¿no? has visto, no? Vi la película que me gustó mucho, la Está Mom, buena, está la película de... Y después Schubert y Schubert. Sí, ¿eh? Ese Ese es es un tu favorito. vicio, es un vicio consolidado. Y me gusta mucho una música que suena Dale León, Dale la León. música de la U, sí, Esa fanático. música. Pero una Esa pregunta- es una melodía, pero Una pregunta previa. Cuando escuchas a la Joan Baez con el volumen alto, deben llegar tus vecinos de la casa a golpearte la puerta, ¿no? no, Oiga, porque pero ella es ¿cómo? tan dulce que no hay problema. Cuando canta, no nos moverán. Ay, pero eso a la John Baez, yo no se lo he oído. No cantar. te puedo creer, Sí, pero a la si John lo Que Baez. lo dice en inglés. No, lo dice en castellano. Tiene un disco ¿Sí? precioso en castellano. Castellano. Lo está, Te recuerdo Amanda. Gracias a la vida. Violeta Parra, Gracias a la vida. Gracias y a la también, vida. Gracias a la vida. Eso sí que lo conozco. Sí, no nos moverán. ¿Y la pasión por la Universidad de Chile es total, absoluta? Absoluta desde los 7 años de edad. ¿Nunca te trajo problemas en la Católica? Bueno, pero si la mayoría de los directivos, profesores y alumnos de la Católica somos azules, o sea, ¿qué problema me va a traer eso? Yo Somos que mayoría eso- en los patios. Yo creo que eso a la gente de la Católica le debe cargar. Que Gonzalo Rojas diga que la mayoría de los de la Católica, de los que trabajan en la Universidad Católica son de la U. Una anécdota. A ver. El día que se iba a inaugurar San Carlos de Apoquindo, el rector Vial Correa, a su comité directivo, yo era el más rasca y era el prosecretario general, nos pasó entrada. Entonces yo en un gesto de soberbia, pero al mismo tiempo de coherencia, le dije, rector, perdone, yo devuelvo estas entradas porque yo no puedo ir a ese lugar que no corresponde a mi condición, digamos. Y 2 personas más del comité directivo, de 7-3, entregaron de vuelta su entrada. Así que para que veas tú, ¿Viste? en las más altas cúpulas. Mira las cosas que pasan en la Universidad Católica en esa época. Ya, Eso hasta aquí duró la conversación amable, ¿eh? En el segundo bloque venimos con todo. Si no, ¿Ya? esto fue empate a cero, tranquilo y todo. Pero vamos por cosas. Cosas que nos cargan. Aldo, a ti, por ejemplo. ¿Qué es lo que más te carga? Ah, me cargan los
pedantes y torrantes comentaristas deportivos, y cuando Chile gana 2-0 en la altura de La Paz, con los jugadores asfixiándose y todo el cuento, encuentran angustiante los primeros 30 minutos. ¿Por qué no vemos el global y esas cosas? ¿Por qué no ves el vaso medio lleno una vez por Por todas? eso, pero lo que más me carga en realidad es ir a Lizapro y perder tiempo haciendo trámite. Digo. Eso le pasa también a toda la gente que no está en Consalud. ¿Sabías que en consalud.cl puedes hacer muchos trámites desde tu smartphone, desde tu teléfono inteligente? Puedes comprar bonos, cotizar planes de salud, puedes hacer de todo. Ahora entiendo por qué dicen que tener más es vivir con salud. Así estamos haciendo Dudo acá por la pantalla de 360. Nuestros invitados de esta noche son el sacerdote jesuita Antonio del Fau y el licenciado en doctorado en Derecho y licenciado en Historia Gonzalo Rojas. Con ellos hacemos Dudo junto a Aldo Esquiapacase todas las noches por 360. Nadie toma por asalto aquello que llamamos la... Estamos de vuelta por la pantalla de 3C haciendo Dudo, el juego de la verdad, señoras y señores. Lo hacemos junto a Aldo Esquiapacase y los invitados de hoy son Gonzalo Rojas, que aparte de muchas otras cosas es numerario del Opus Dei, y también Antonio del Fau, que aparte de muchas otras cosas es sacerdote jesuita, por lo cual el tema de la tentación puede ser un tema en la segunda parte del programa esta noche. Una tentación, un cafecito, Café Gold, que nos sorprende también con sus exquisitas nuevas tentaciones. Amaretto, creme, caramel, cremosimo, moca y vainilla. Déjate llevar por los distintos aromas, sabores y texturas de estas nuevas tentaciones de Café Gold. Aroma y sabor para compartir. Así que ya lo sabes, Café Gold, un café de calidad superior. ¿Tú todavía no lo pruebas? Antonio, vamos a hablar al tiro. Concentrémonos. Te has enfrentado muchísimo a la jerarquía de la Iglesia en el último tiempo por casos que son más o menos conocidos y emblemáticos dentro de la sociedad chilena. Caradima, los grandes escándalos a nivel internacional que ha enfrentado la Iglesia. Primero, lo has hecho con la convicción de que hay algo que se pueda cambiar y se pueda cambiar realmente en la realidad de la Iglesia chilena y la realidad de la Iglesia mundial, ¿no? Por supuesto, estoy convencido que se puede cambiar. Una de las cosas que publicamos justamente en la revista Mensaje, este número, Que aprovecho de mostrar, que aprovecho de mostrarlo además porque quiero hacerle propaganda, es justamente el gran seminario que hubo en Roma recientemente, en febrero, en la Pontificia Universidad Gregoriana, con la presencia de los más altos, la jerarquía más alta de la Iglesia, y 110 conferencias episcopales, 30 de las superiores mayores de las mayores órdenes religiosas del mundo, y que fue inaugurado este simposio por una víctima de abusos sexuales, una mujer irlandesa que siendo una niña fue abusada por un sacerdote en un hospital mientras estaba enferma, a 300 kilómetros de distancia de su familia. Y la Santa Sede, a mi parecer, y la Iglesia dio en este simposio de febrero una clarísima, una muy clara, digamos, línea de que esto se tiene que terminar. Pero hay manera con cambios profundos, ¿y cuáles serían esos cambios, Antonio? Yo creo que, a ver, los cambios profundos, primero de todo tiene que haber un cambio, yo creo que tienen que haber cambios estructurales en la Iglesia, porque una institución que es poco transparente puede facilitar que ocurran estos hechos. Lo pongo así. Ahora, vivimos en un mundo... Ahora, supongo no lo dices poco transparente en el sentido que ocupa el mayordomo del Papa, digamos, que filtra cartas. No, porque eso es un delito, eso está sumamente mal, pero quiero decir que... ¿En qué sentido es poco transparente? Bueno, porque es fruto de un cierto tiempo. Por ejemplo, a un teólogo se le llama la atención porque ha escrito algo que no le parece a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que tiene todo el derecho de hacerlo. Normalmente eso se lleva de una forma muy poco abierta, se podría decir, ¿no? No se conocen bien los argumentos. No se conocen bien los argumentos, no se sabe quién lo acusó, no se sabe... Yo no digo que haya que equipararlo exactamente a lo que es la realidad de, no sé, de la sociedad moderna o de una democracia moderna, porque la Iglesia es distinta.
pero creo que hay cosas que se pueden modificar y que de hecho se están modificando. Y yo creo que el asunto de los abusos ha sido terriblemente duro para la Iglesia, pero creo que va a sanar la institución en un modo muy radical. Yo tengo mucha esperanza. Mucha esperanza. Yo no siento que me haya enfrentado a la jerarquía, como dices tú, Aldo. Yo siento que yo salí a prevenir en cierto momento el que pudiera haber defensas corporativas o pudiera existir la tentación de tapar, como de hecho es una de las cosas que advierte claramente el Papa y los más altos jerarcas de la Iglesia en este simposio al cual me refiero, que ocurrió, y muchas otras medidas que fueron tomándose en años anteriores. Pero esto ha sido lento, no ha sido fácil. Y ahora... Dicen que la Iglesia se mueve así, que no se mueve muy... La Iglesia demasiado rápido. La Iglesia es lenta, porque tiene que ser cuidadosa también, yo la entiendo. O sea, yo la quiero a la Iglesia, yo soy parte de la Iglesia, me siento Iglesia. No eres un francotirador, digamos. No. Gonzalo, ¿hubo intentos de defensa corporativa? ¿Hubo intentos de amañar la verdad? ¿Hubo un intento que a lo mejor es legítimo? Es decir, esta gente que yo conozco, no puedo creer que esta gente haya hecho esto en la jerarquía de la Iglesia. Bueno, el Papa se lo dijo a los obispos irlandeses con toda claridad. No, pero te pregunto aquí en Chile. No me consta. Es posible que haya habido personas que hayan querido, también por amor a la Iglesia, decir, bueno, una red de protección para que mejor esto se lave por abajo, pero eso nos lo ha ido dejando muy en claro Benedicto XVI, porque también los católicos vamos aprendiendo de los pontífices, ¿no? Ellos tienen unas luces que yo por lo menos no tengo, y entonces cuando ellos ven cosas que son sorprendentes en la historia de la Iglesia, porque van apareciendo una vez y otra, pero se nos olvidan que han aparecido antes, nos dicen con claridad hay que hacerlo así. Cuando Benedicto XVI le dice a los obispos irlandeses lo que les dice, claro, uno queda impresionado de la claridad, de la fuerza, nos hace bien a todos. A lo mejor eso disuadió a algunas personas, pero no tengo ningún antecedente de que haya habido en Chile un intento de red de protección o de echar la mugre debajo de la alfombra. Ahora, pero Gonzalo, desde el punto de vista de la fe, para los legionarios, por ejemplo, descubrir dónde estaban, en qué condiciones estaban, qué hacían. Tremendo. ¿A ti nunca te han bajado dudas con respecto a...? Yo he rezado, si se puede decir así en público, mucho por ello, porque tengo muy buenos amigos en los legionarios de Cristo, y me imagino el dolor tremendo de descubrir una cosa así. Claro, hay grados de conocimiento que parece que bien arriba eran conocimientos muy claros de lo que estaba pasando, ¿no? Hay personas que en estos días nos han ido diciendo, mire, yo sabía. Ahora, ¿cuántos sabían mis exalumnos, por ejemplo, matrimonios jóvenes que pertenecen a los legionarios? Cero, y de ninguna manera uno podría imputarles a ellos que tenían una red de protección respecto de su fundador. Bueno, eso nos ha pasado a todos en la historia de la Iglesia cuando sabemos de alguien a quien admirábamos, más de cerca o más de lejos, que ha tenido un problema. Ahora, también hay que mirar hacia el interior del propio corazón, ¿no? Antonio decía el cambio de las estructuras. Hay una estructura muy dentro de nosotros que es el corazón humano, el cual la Iglesia siempre nos está llamando a la conversión, a la reforma. Por fuera los procedimientos, por fuera el derecho, por ejemplo, es muy bueno que acoja estas nuevas realidades dramáticas y sea muy estricto. Pero si hablamos de reforma, ¿cuál es la principal reforma? ¿A qué podríamos aspirar? ¿A la incorporación activa de la mujer, por ejemplo? No, yo creo que un rol dentro de la Iglesia, tenemos que aspirar a seminarios muy exigentes. La palabra exigencia en la Iglesia a veces suena a antigua, a desagradable, pero claro, a veces en seminarios o en noviciados o en etapas de formación poco exigentes es donde se incuban malas prácticas. Y cuando hay crisis de vocaciones puede pasar que se bajen los estándares. Exactamente. Y hay crisis de vocaciones en unos lados y en otros hay, por ejemplo en Vietnam hay pero miles y miles de vocaciones. Pero en tu opinión no debería haber lo que mencionaba Aldo, por ejemplo, mujeres sacerdotes o... No, porque es de derecho divino, el tema del sacerdocio femenino es de derecho divino, ni Antonio ni yo, ni no por sé, vocación. ¿Antonio? Bueno, el Papa Juan Pablo II lo calificó de doctrina definitiva. Ahora, de hecho, ha habido muchos cambios respecto a la mujer en la Iglesia. De partida, yo diría que uno de los más revolucionarios fue justamente el fundador del Opus Dei, que muchísimos
décadas antes del Concilio Vaticano II, estableció esta vía hacia la santidad para cualquiera, ¿no? Hombres, mujeres, laicos, casados, religiosos, sacerdotes, en el sentido de decir, mire, el camino a la santidad es para todos. Existía más bien en la Iglesia, hasta antes del Concilio Vaticano II, la idea de que el camino de perfección era el camino de los sacerdotes, de los consagrados, de los religiosos, de las religiosas. Y en ese sentido, yo creo que, yo creo que hay mucho camino que hacer para la mujer y el futuro de la Iglesia. Muy bien, muy bien. Pero te quiero decir que... Siguiendo el mismo principio de la casa de Gonzalo, las mujeres podrían ordenar la casa en ese sentido dentro de la iglesia, ¿no? A lo mejor lo vienen ordenando. Bueno, de hecho las mujeres, tú sabes, ¿quiénes llevan en la iglesia la catequesis? O sea, ¿quiénes preparan para la primera comunión al 80 o 90% de los niños en la iglesia? Son mujeres en la parroquia. Y la tarea de las religiosas en el mundo entero. Las tareas de las religiosas. Ahora, tiene que haber un ajuste porque ha habido... vivimos en una sociedad distinta. La mujer ha tenido una evolución impresionante del siglo XX y algún ajuste tiene que haber. Que tenga que ser sacerdote o no, yo creo que eso no es lo más importante. Lo más importante, por ejemplo, ahora hay una mujer en el Vaticano que es subsecretaria de un ministerio, por ponerle el término laico, ¿no? Que vino acá a Chile, estuvo hace poco. Hay una entrevista de ella en el último mensaje. Entonces, Para con la publicidad, Antonio. no, en este. Está muy bien. No, pero es que mira, aquí está ella, yo te voy a decir que... No, pero espera, es que tenemos que ir a otro tema, Antonio, Sí. que yo sé que los va a enfrentar. Mira, los miércoles, cada miércoles, en la mañana, en Radio Cooperativa, Antonio Alfao se enfrenta con sus panelistas a El Primer Café, con Cecilia Rovaretti. Y muchas veces les ha tocado comentar la columna de este otro señor, de Gonzalo Rojas, que reemplazó ni más ni menos que Hermógenes Pérez de Arce en ese papel, en la A3 del Mercurio, en la columna que va en la parte de abajo. Lo reemplazó y lo de esa superó, página. diría yo. No, eso es imposible. Gonzalo, tú trabajas en la Fundación Jaime Guzmán. Impartes clases de formación distintas a jóvenes, de formación sí. a jóvenes en la Fundación Jaime Guzmán. Tienes esta columna que además te ha traído algunos problemas de los que ya vamos a hablar. Y yo, revisando todos esos datos, pensé, ¿nunca te ha dado susto de que te pase lo mismo que le pasó a Jaime Guzmán? De que algún loco se vuelva loco y... Bueno, primero no me lo merecería, ¿eh? Es duro lo que estoy diciendo, pero en realidad Jaime tenía claro que él iba a morir de una manera insólita, ¿eh? Cuando uno le decía, Jaime, pero protégete, decía, mira, si Dios dispone que a mí me pase algo, no tiene ningún sentido que yo ande con guardaespaldas ni nada. Yo creo que nadie se va a preocupar mucho de mí, excepto de decirme un par de cosas en el blog. Mira, en los 4 años que llevo ahí, apenas una vez al año me paraba alguien en la calle para retarme. Eso te revela lo poco importante que puedo ser yo. Pero para... después de este programa. No creo. Una vez una persona me agredió verbalmente y me dijo que ya iba a llegar mi hora. Pero bueno, yo traté de rezar por esa persona, recé por mí también para que no me llegara tan pronto, pero no creo, ¿eh? Yo creo que Jaime tenía una exposición pública, él se sentía odiado, lo contestó varias veces, decía, sí, se sentía odiado. ¿Y tú? Yo me siento confrontado, sí, Aldo, a veces me siento odiado, pero tengo más conflicto con los colocolinos por la calle, cuando yo en general agredo a los colocolinos por la calle. ¿Ya? Yo les digo perdedores, siempre, cuando van de a uno. Pero Gonzalo, nadie puede ser tan pinochetista a esta altura de la vida. ¿Por qué no? Yo tengo unas defensas del general a raíz de mi estudio serio. Soy el historiador de la presidencia de Pinochet. ¿Tú lees la columna que tiene en el Clínica, además, donde destacan una frase? No. Sé que es algo así como una especie de lobito feroz. ¿Ya? Pero no. En general leo la portada del Clinic, me río mucho. A veces me duelen algunas portadas. Claramente, cuando se ofende la dignidad humana, me duele eso. Pero también me río mucho con el Clinic. Pero leerme a mí mismo por segunda vez en el Clinic ya sería masoquista, eso ya. Ni siquiera me leo por segunda vez en el Mercurio. Ni siquiera por segunda vez. No. ¿Y tú, Antonio? ¿Lo leo o no lo leo? No, yo Sí, sé lo que leo, lea, Yo Gonzalo Rojas. Antonio lo oigo de vez en cuando. los miércoles. Hay Sí. contubernio de columnista. Pero Sí. tú también has tenido problemas por tus opiniones, ¿o no? Sí, porque yo soy Frontal, digamos, soy digámoslo. frontal, soy claro y tengo mis opiniones.
Yo no represento a la iglesia en el sentido oficial, soy un cura que opina. Nunca me he sentido representando así absolutamente a la iglesia. Ni mucho menos a los jesuitas, digamos. Ni menos bueno, es que nosotros los jesuitas somos caramelos surtidos. Yo quisiera confrontar el tema, Antonio, porque tú cuando lees la columna de Gonzalo Rojas, arruga el diario de Rojas. No lo arrugo, pero no estoy de acuerdo casi nunca. Casi nunca. ¿Ya? ¿De qué manera no estás de acuerdo? No, yo creo que Pinochet es indefendible. ¿Ya? Es absolutamente indefendible, que es lo peor que nos podría haber pasado. Lo que no significa que, o sea, yo hice un proceso a lo largo de mi vida. Podríamos decir que la Unidad Popular fue una época de mucho desorden, muy complicada, que no era ciertamente, no era el paraíso. En eso discutimos con la Manuela Gumucio la semana pasada en la radio, a propósito de las declaraciones del presidente Elwin. Pero evidentemente que para cualquier persona que quisiera ver un poco, a muy poco pasado el tiempo, ya la barbarie de Pinochet se empezó a notar en forma muy violenta, muy fuerte. Y no solamente eso, sino que, fíjate que yo asumo la revista Mensaje el año 96, es decir, hace 15 años, pero es decir, mucho tiempo después de que ya había terminado la dictadura de Pinochet. Y una de las cosas que me habría gustado en cierto sentido haber podido dar por superado el tema, pero no se pudo. O sea, el informe para la tortura, el año 2000, 2001, y cada vez han ido saliendo cosas peores y peores y peores y peores, y nos damos cuenta que estamos ante un remedio, entre comillas para algunos, que fue no solamente peor que la enfermedad, sino que tuvo grados de deshumanización, de barbarie. Yo lo llamaría barbarie, ¿sí? Por esta y otras razones tú usas la revista Mensaje solo va de bajada de cama, no va a Gonzalo Rojas. No. Cuando escuchas los comentarios de Antonio en las mañanas. No, yo uso un lenguaje distinto. Yo, como soy historiador de profesión, tengo que tratar de atenerme a los documentos. Claro, cuando uno divulga en una columna, indudablemente tiene que ser incisivo. Pero es curioso porque yo debo hablar de Pinochet unas 4 veces al año, sí, son 52 columnas. Es verdad. Yo me meto en cantidad de temas, pero entiendo lo que dice. ¿Te gusta más darle a Piñera últimamente? Por ejemplo, yo voté nulo. Y voté nulo por 2 razones. Voté nulo por la píldora del día después y por las uniones de hecho que prometía Piñera. Esas son las 2 razones que a mí, personalmente, yo tampoco represento a nadie, me represento a mí mismo, punto. ¿Y qué pusiste en el voto para anularlo? ¿Cómo dice uno? ¿Sí? No, ¿escribiste algo? Escuché No, un mensaje. se marcan las dos. No, Piñera. atención. Podría haber puesto Ciudadanos algo. chilenos. Piñera al infierno, El algo por el voto estilo. solo se anula marcando 2 o más rayitas. Tú puedes poner lo que quieras ahí, pero ese voto, si no lo marcas, es blanco. Ah, es blanco. Es una palabra maldita futbolísticamente hablando, pero es blanco. Ese voto es ¿Sabes que hace blanco. mucho tiempo que no oía a alguien hablar tanto de la U? Una cosa impactante. No, yo de la U prácticamente he hablado contra los indios, Sí, que es distinto. contra Colo-Colo, exactamente. Estamos hablando en contra de Piñera, no nos vayamos en contra de Colo-Colo. Bueno, no, hay mira, mucha gente entonces, contra pero Colo-Colo. volvamos al tema de Pinochet. Entonces, fíjate, el considerarme a mí un columnista pinochetista tiene que ver con lo que decía Antonio, con la fijación de que Pinochet es el eje de la vida en Chile. Esa fijación tiene también una explicación muy positiva, y es que después de Allende venía la unidad del marxismo por 30, por 40, por 50 años, y Allende se consolidaba. Entonces yo entiendo la fijación con Pinochet, porque entiendo que haya gente que no logre aceptar la posibilidad de que el proyecto marxista haya sido derrotado. El FAU está rezando. por ejemplo. No, a mí me llamó más la atención lo de Krasnov, que Sí. para un hombre de formación tan profundamente cristiana y de los valores de no asesinar y esas cosas, Gonzalo de repente choca. Pero no hay una línea de defensa de actos contrarios a la dignidad humana en mi columna. Sí. Simplemente se llama Lecciones del caso Krasnov. Si tú te lees la columna de nuevo entera, No, por favor. pasa que los chilenos leen muy mal algo. ¿Ya? Leen muy mal. Y Por ejemplo, entendemos la a ti mitad, te además. pasó con una columna que escribiste sobre los primeros 30 minutos de Sí, Chile y sí, sí. Bolivia, ¿no es Sí, cierto? sí. No fue entendida, no fue comprendida. Bueno, nos pasa lo mismo. Ahora, hubo hartos profesores en la Católica que entendieron lo mismo y esos son ilustrados. Pero fíjate que no leyeron, cuando yo les dije en la polémica, cítenme una frase en la que yo estoy justificando violaciones de los derechos humanos, no puedo citar ninguna. No hay una frase porque obviamente que... No, pero lo más polémico es mi cuando tú dignidad no lo dices, permite. ellos estaban armados y querían y sabían que si perdían el primer golpe les iba a venir una Absolutamente represión efectivo. brutal. El problema es que
en esa represión brutal también hubo algunos que no estaban armados. Así es, así es. Y entonces ahí se entiende que por omisión puedes estar justificando claro, esa barbarie. Si uno generaliza, pero si tú te fijas, yo casi siempre en mis columnas a veces puedo cometer el error y si lo cometí en su oportunidad pido las disculpas. Voy haciendo los matices, pero todo militante del MIR, del PC y del PS, que a quienes yo me refería, sabía que estaba entrando en una lucha, más lo definían como una lucha y por la vía armada. Los comunistas en eso eran muy cautos, la documentación sobre los comunistas mucho más interesante porque ellos se manejan con mucho más cautela. Pero la documentación del MIR y del PS, esa no le ha llegado yo, la llegó un hombre del UP como es Víctor Faría. Son 6 tomos así de documentos sobre la violencia en Chile, incontrastable. Muchos murieron en la cárcel. Después de combatir. Muchos murieron fusilados, como la caravana de la muerte, o de la, ¿cómo se llama? Sí. Entonces no es tan... Y además es un combate tan desigual, ¿no? No estoy defendiendo la lucha armada, ni mucho menos, pero entre el Estado y grupúsculos, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos seguir discutiendo el tema o el proyecto de ley que nos va a silenciar a los historiadores debe ser apoyado? ¿Cuál proyecto de ley? El proyecto de ley presentado por los diputados Silver, me parece que Asensio está ahí, que va a castigar con penas de cárcel a cualquier persona que haga, dicen ellos, la apología del régimen militar. Emulando las leyes europeas. Como las leyes contra el holocausto. Entonces, contra negar el holocausto. Yo lo que exijo es la posibilidad de seguir investigando y divulgando a partir de la documentación, porque si se nos priva de eso, indudablemente que entramos ya en un nuevo régimen totalitario. Quieran un poco no las leyes, sino los reglamentos y el modus operandi durante la dictadura como para opinar o como para indagar en otras materias. Hubo un momento en mi bueno, universidad... mensaje salió con páginas en blanco y después tenía censura previa. Había que llevar la revista, yo no era director en esa época, había que llevar la revista a Dinacos, la revisaban entera y te aprobaban o no te aprobaban para poder... Muy distinto de prohibirte enseñar, por ejemplo, en las universidades. Yo, de acuerdo al proyecto de ley, voy a quedar inhabilitado para enseñar, a pesar de haber trabajado en investigación en el tema. Lo que a mí me llama la atención, no sé si a ti, Aldo, pero me llama la atención que dos hombres profundamente católicos, profundamente comprometidos con su fe, tienen en este aspecto visiones tan profundamente diversas. Que tenemos libertad los católicos en las materias opinables. ¿Y esto es una materia opinable? Por supuesto. Si no fuera opinable, ¿cómo se explica que el 43% de los chilenos haya votado que sí? ¿Cómo se explica que 100.000 chilenos hayan estado en la calle para despedir a Pinochet si fuera un tema no opinable? El juicio sobre el gobierno militar o el juicio sobre la unidad popular. Imagínate que yo sostuviera, no me atrevería a sostenerlo desde la otra barrera. Un católico no puede apoyar a la unidad popular. Un católico está en el legítimo derecho de apoyar a la unidad popular. Claro. Había varios, digamos. Y no solo católicos, obispos de la Iglesia Católica apoyaron al presidente. No, o sea, yo en principio estoy de acuerdo que, no, o sea, a mí no me gusta que haya una ley que prohíba, así como lo planteas tú, que prohíba a la gente escribir, plantear su... Yo soy anticensura, o sea, de todas maneras soy anticensura. Aunque fuera la apología de Pinochet, digamos. Ahora, lo que sí... también entiendo las leyes que hay en Alemania y creo que tienen su cierta justificación, porque fue tal la barbarie. Lo que pasa es que aquí habría que ver hasta qué punto. Yo considero que aquí hubo bastante barbarie también. Lo que hay que impedir es que ciertos pensamientos que pueden ser nocivos para la misma sociedad democrática y libertaria en la que creemos puedan atentar contra ella, ¿no? Como lo pueden ser también ciertos grupos terroristas o de otro tipo. Ahora, lo que me pregunto yo es si, no sé si alcanzamos, si tenemos tiempo, pero si hay alguna opinión que va contra la democracia, si es de ese nivel, si un tipo de pensamiento que está contra la democracia y que tendría que ser prohibido por el Estado o perseguido por el Estado de alguna manera, ¿no es eso una materia que en términos de fe no debería hacerlos converger a ustedes? Y yo veo que no los hace converger. Bueno, en el nazismo estamos de acuerdo los dos absolutamente. En eso sí, claro. No nos cabe ninguna duda. Es muy probable que si analizamos los dos, aquí Antonio me dirá, digamos, si analizamos la Camboya de Pol Pot, estemos los dos también de acuerdo. Estamos de acuerdo, absolutamente. por supuesto. Y nos metemos en el Gulag y seguramente también los dos estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo. Y después, bueno, ahora en la España franquista no sé. Yo creo que no fue totalitaria, pero yo personalmente no soy franquista. Yo no lo soy. Quiero decir que al margen de la divergencia, al margen de los puntos donde se encuentran, este ha sido un programa especial porque lo hemos hecho
mirándonos a los ojos, que es la mejor manera de decirse las cosas. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es la mejor manera de decirse las cosas? Porque es la manera más franca, es la manera más objetiva y además porque es la manera que nos propone además el Banco Falabella, decirse las cosas a los ojos. En el Banco Falabella siempre hablan mirándote a los ojos. Por eso a nosotros nos gusta el Banco Falabella y nos encanta hacer Dudo todas las noches por la pantalla de 13C. Muchachos, ha sido un placer conversar con ustedes, ¿ah? Que nos manifiesten sus puntos de vista y que lo hayan hecho con la pasión con que lo hicieron. Alto, Iván, muchísimas gracias. Gonzalo Rojas y Antonio del Fao fueron los invitados de esta noche acá en la mesa de Dudo. En la música, Manuel García, y nosotros los esperamos la próxima, no, mañana, la próxima semana, mañana en la sintonía del 13C con Dudo, el juego de La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. 13C, con el auspicio de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. VTR ahora es móvil. Tentaciones de Café Gold, un café de calidad superior. Tener mucho más es vivir con salud. Presentó Dudo.